¿También lloras de hambre?, preguntó el niño negro mendigo de 10 años al millonario, pero él estaba de luto por su hijo. La lluvia caía sin cesar en las calles de Manhattan cuando David Thompson, director ejecutivo de la mayor empresa de tecnología financiera de la costa este, se desplomó en llanto en medio de Wall Street. A sus 42 años, dueño de una fortuna estimada en $2.000 millones, estaba llorando como un niño perdido, empapado y completamente devastado emocionalmente. Fue entonces cuando se le acercó una pequeña figura. Una niña negra de unos 10 años, descalza y con ropa harapienta, sostenía en sus manos un trozo de pan duro que probablemente sería su única comida del día. «Señor, ¿usted también llora porque tiene hambre?», preguntó con devastadora inocencia, extendiendo la mitad de su pan hacia el hombre con el traje completamente empapado de $3,000. David levantó sus ojos enrojecidos y encontró la mirada preocupada de la niña. Por un momento absurdo, el hombre más rico de Nueva York estaba siendo consolado por alguien que claramente no tenía un lugar donde dormir esa noche. «No, pequeña», respondió con la voz quebrada. «No es hambre. Entonces es añoranza», dijo ella con una sabiduría que no coincidía con su edad. «Mi abuela siempre decía que solo hay 2 tipos de lágrimas de hambre y lágrimas de extrañar». David sintió como si esas simples palabras hubieran atravesado todas sus defensas de millonario. Ese día marcaba exactamente 1 año desde que perdió la custodia de su hijo Michael ante su exesposa, quien se mudó a Londres llevándose al niño de 8 años. «¿Cómo te llamas?», preguntó David, secándose la cara con el dorso de la mano. «Destino», respondió ella con una sonrisa que mostraba 2 dientes frontales perdidos. «¿Y tú, David?». «Encantado de conocerte, Destino». La niña estudió su rostro unos segundos, como evaluando si podía confiar en él. Luego, con un gesto decidido, partió el pan por la mitad e insistió en ofrecerle un trozo. «No puedo curar tu añoranza, pero puedo compartir mi pan», dijo. «La comida compartida siempre alimenta más el corazón que el estómago». David aceptó el pedazo de pan, sintiendo un nudo en la garganta. Allí estaba él, uno de los hombres más poderosos de Wall Street, recibiendo caridad de una niña que probablemente no había tenido una comida decente en días. «Destino, ¿dónde vives?». La sonrisa de la niña se desvaneció ligeramente. «En todas partes y en ninguna», respondió con una madurez desconcertante. «Desde que mi madre desapareció, he aprendido a valerme por mí misma». «¿Tu madre desapareció?», David no pudo ocultar la preocupación en su voz. «Hace unos 6 meses. Trabajaba limpiando oficinas en edificios como este», indicó Destino, señalando el rascacielos de Fintech Solutions detrás de él. «Un día comí unos chocolates que me dio una dama elegante, y luego se volvió muy extraña. Al día siguiente, unos hombres con traje vinieron a buscarme, diciendo que me llevaban al médico. Nunca la volví a ver». David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo inquietantemente familiar en esa historia, pero no podía identificarlo. «Después intentaron meterme en un refugio, pero escapé. Los niños allí peleaban mucho y los adultos no se preocupaban por nosotros». Mientras hablaban, David observaba discretamente la facilidad de Destino con su entorno, como conocía cada rincón de esa zona, como parecía haber mapeado mentalmente todos los lugares seguros y peligrosos. Una niña de 10 años sobreviviendo sola en las calles de Manhattan durante 6 meses. «Destino, ¿tienes un lugar donde quedarte esta noche? Va a llover mucho». Ella encogió los hombros con un gesto que parecía su sello personal. «Siempre me las arreglo. Hay un hueco bajo el paso elevado que me protege de la lluvia». David tomó una decisión instantánea. «¿Qué te parece venir a cenar conmigo? Tengo un apartamento cerca y te prometo que es seguro». Los ojos de Destino se entrecerraron con sospecha. En las calles había aprendido a no confiar fácilmente en las promesas de los adultos. «¿Por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces». La pregunta directa lo impactó. Pero la respuesta surgió naturalmente.
Porque compartiste tu pan conmigo cuando pensaste que tenía hambre. Porque hoy es un día muy triste para mí. Y me hiciste sentir un poco mejor. Y porque ningún niño debería estar solo en las calles. Destino pareció reflexionar unos momentos. Está bien. Pero si intentas algo raro, gritaré y correré. Justo, aceptó David, levantándose y extendiéndole la mano. Mientras caminaban por las calles mojadas hacia su apartamento en el Upper East Side, David no podía dejar de pensar en la coincidencia inquietante. Una niña negra sola en las calles cuya madre había desaparecido después de comer chocolates que le dio una dama elegante. Había algo en esta historia que lo perturbaba profundamente. Una sensación de que este encuentro casual no era tan casual después de todo. Pero lo que más lo intrigaba era la sensación de que Destino ocultaba más de lo que aparentaba. Como si detrás de esa inocencia, hubiera alguien que comprendía mucho más del mundo de lo que una niña de 10 años debería. El apartamento de David en el Upper East Side ocupaba todo el piso superior de un edificio histórico con vistas panorámicas de Central Park. Destino entró lentamente, con los ojos abiertos, apreciando cada detalle del lujo que la rodeaba, desde el piano de cola hasta las obras de arte en las paredes. «Guau», murmuró. «Es como en esas películas donde viven los ricos». David sonrió, pero por dentro sintió un nudo en el pecho. Toda esa riqueza no había sido suficiente para mantener a su hijo cerca. «¿Quieres tomar una ducha caliente mientras preparo algo para cenar?» Mientras Destino se duchaba, David aprovechó para hacer algunas llamadas. La primera fue a su abogado personal, Thomas Mitchell, uno de los mejores defensores criminales de Manhattan. «Tom, necesito hablar contigo urgentemente. No por teléfono. ¿Puedes venir a mi apartamento en 1 hora?» «Por supuesto, David. ¿Ha pasado algo con el caso de custodia de Michael?» «No, es complicado. Involucra a un niño desaparecido y posiblemente a Fintech Solutions». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «David, me estás preocupando. ¿De qué estamos hablando exactamente?» «1 hora, Tom, y trae todo lo que puedas encontrar sobre protocolos de secuestro infantil». La segunda llamada fue a Rebecca Chun, directora de seguridad corporativa en Fintech Solutions. Rebecca había trabajado en el FBI durante 10 años antes de ser reclutada por David, y su lealtad era incuestionable. «Rebecca, necesito que me envíes discretamente una lista de todo el personal de limpieza contratado en los últimos 2 años, especialmente mujeres negras entre 25 y 40 años. Esto está relacionado con una investigación interna». «Tal vez. Y Rebecca, mantén esto entre nosotros por ahora». Cuando Destino salió de la ducha con una bata que David le había encontrado, parecía una niña completamente diferente, con el cabello limpio y la cara lavada. Su parecido con alguien lo perturbaba, pero no podía ubicarlo. «Destino, ¿recuerdas el nombre completo de tu madre?» «Jasmine Washington», respondió. Se sentaron a la mesa donde David había preparado una cena sencilla. Todos en la calle la llamaban Jazz. David casi se atraganta con su café. Jasmine Washington. Ese nombre le resultaba familiar, muy familiar. Durante sus reuniones ejecutivas mensuales, siempre revisaba los informes de los empleados subcontratados. Había visto ese nombre recientemente. «Destino, ¿en qué piso de mi edificio trabajaba específicamente tu madre?» La niña frunció el ceño, tratando de recordar. Siempre hablaba de un piso muy alto donde se realizaban reuniones importantes. Decía que a veces podía escuchar a personas importantes hablar a través de las puertas. La sangre de David se heló. El piso 42, donde se encontraba la sala de reuniones ejecutiva de Fintech Solutions, a la que solo 5 personas tenían acceso sin restricciones. El mismo, la vicepresidenta Victoria Ashford, el director financiero James Harrison, la directora de recursos humanos Patricia Wells. ¿Mencionó algún nombre específico? ¿Alguien que le hubiera dado los chocolates? Destino mordisqueó pensativamente el sándwich que él había preparado. Dijo que era una dama muy elegante, con cabello gris siempre recogido en un moño apretado.
Llevaba gafas caras y siempre hablaba a todas las empleadas como si fueran niñas tontas. David sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La descripción encajaba perfectamente con Victoria Ashford, su vicepresidenta de 58 años, quien había sido su mentora cuando fundó la empresa hace 15 años. Victoria, que lo había ayudado a construir un imperio financiero. Victoria, que tenía acceso total a todos los sistemas de la empresa. Destino. Tu madre mencionó alguna vez haber oído algo específico en estas reuniones. Los ojos de la niña se entrecerraron ligeramente. Y por primera vez, David notó una inteligencia mucho más aguda de lo que esperaba de una niña de 10 años. Señor David, dijo cuidadosamente. ¿Cree que la dama que le dio los chocolates a mi madre es la misma persona que trabaja en su empresa? La pregunta directa lo sorprendió. Destino estaba conectando los puntos con una velocidad que lo impresionó. Es posible, admitió. Y si es cierto, descubriremos qué le pasó realmente a tu madre. En ese momento, sonó el intercomunicador. Era Thomas Mitchell. Tom está aquí, anunció David. Es mi abogado y una persona en la que confío completamente. ¿Puedes repetirle todo lo que me contaste? Destino asintió solemnemente, como si comprendiera la importancia del momento. Thomas Mitchell era un hombre alto y delgado, con cabello gris y ojos penetrantes que habían intimidado a fiscales en tribunales durante décadas. Mientras David relataba la situación, el abogado escuchaba en silencio, tomando notas ocasionalmente. Déjame entender esto bien, dijo Thomas finalmente. Una empleada subcontratada en tu empresa desaparece después de comer chocolates que le dio alguien que podría ser tu vicepresidenta. Su hija queda huérfana y sobrevive 6 meses en las calles. ¿Y cree que esto podría estar relacionado con qué exactamente? David respiró hondo. Tom, hace 3 meses, Victoria empezó a presionarme para vender mi participación mayoritaria en la empresa. Decía que era momento de profesionalizar la gestión y traer inversionistas institucionales. Me negué categóricamente, y la semana pasada mencionó casualmente que sería mejor reconsiderar ciertas decisiones antes de que información comprometedora sobre la empresa saliera a la luz. Thomas y David intercambiaron miradas significativas. Ambos sabían que, en el mundo corporativo, información comprometedora a menudo era sinónimo de chantaje. ¿Crees que Jasmine Washington pudo haber presenciado algo en las reuniones que compromete a Victoria? No solo eso, respondió David, sacando su computadora portátil. Rebecca acaba de enviarme la lista de empleados subcontratados. Jasmine Washington fue despedida oficialmente el mismo día que Destino dijo que desapareció. Razón alegada: incumplimiento del protocolo de confidencialidad. Thomas se inclinó para examinar la pantalla. Eso significa que Victoria sabía exactamente quién era Jasmine y tenía un motivo para silenciarla. Hay más, continuó David, revisando los archivos internos de la empresa. Jasmine había sido asignada específicamente a limpiar la sala de reuniones ejecutiva todos los martes y jueves, siempre los mismos días en que Victoria tenía reuniones privadas de estrategia con inversionistas externos. Destino, que había permanecido en silencio durante la conversación, finalmente habló. Mi madre siempre decía que las personas poderosas hacen cosas malas cuando creen que nadie los observa. Ella estaba viendo algo que no debería haber visto, ¿verdad? La sabiduría de esa observación dejó a ambos hombres en silencio por un momento. David, dijo Thomas gravemente, si tus sospechas son correctas, estamos hablando de una conspiración que involucra la eliminación de testigos para encubrir crímenes corporativos. Esto es mucho más serio que una simple lucha de poder. David asintió, pero sus ojos brillaron con una determinación que Thomas reconoció de la sala de audiencias, la mirada de alguien que ha decidido luchar sin importar las consecuencias. Tom, quiero que prepares todo para solicitar la custodia temporal de Destino oficialmente. Y quiero que contrates al mejor investigador privado de Nueva York. Y extraoficialmente, David sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Extraoficialmente, Victoria Ashford no tiene idea de a quién se enfrenta realmente.
Me conoce como el feo exitoso y padre ausente. No tiene idea de lo que soy capaz cuando alguien amenaza a un niño inocente. Mientras Thomas tomaba notas sobre los siguientes pasos legales, David observaba a Destino, que jugaba en silencio con un rompecabezas que él le había dado. La niña miraba de vez en cuando a los adultos con una expresión que parecía comprender mucho más de la situación de lo que debería. Había algo en esos ojos, una inteligencia, una madurez forjada por la necesidad de sobrevivir que hacía sospechar a David que Destino también estaba ocultando información importante. Quizás su madre le había compartido más de lo que un niño debería saber sobre lo que presenció en esas reuniones. Cada nuevo descubrimiento solo intensificaba su convicción de que este encuentro casual bajo la lluvia no había sido accidental. Victoria había subestimado por completo el poder de la verdad para salir de las sombras. Y ahora estaba a punto de descubrir que separar a una madre de su hija había sido el mayor error estratégico de su carrera. Durante los siguientes 3 días, David Thompson se transformó en algo que Victoria Ashford nunca había presenciado antes: un feo meticulosamente silencioso y peligrosamente enfocado. Mientras ella creía haberlo intimidado con sus veladas amenazas sobre información comprometedora, David construía en secreto el caso más devastador de su carrera. Rebecca Chun se había convertido en su aliada más valiosa. La exagente del FBI no solo confirmó que Yasmine Washington trabajaba específicamente los días de las reuniones privadas de Victoria, sino que descubrió algo aún más siniestro. 3 empleados contratados más habían sido despedidos por incumplimiento de confidencialidad en los últimos 2 años, todos después de trabajar en el piso 42. David, esto no es una coincidencia, dijo Rebecca en su última reunión secreta en su apartamento. Estamos hablando de un patrón sistemático de eliminación de testigos. Destino, que se había adaptado sorprendentemente bien a la rutina en el apartamento, estaba en la sala haciendo su tarea cuando escuchó fragmentos de la conversación. David había logrado inscribirla discretamente en una escuela privada cercana, usando su influencia para acelerar los procesos burocráticos. Señor David, lo llamó durante la cena esa noche. Puedo decirle algo importante sobre mi madre. David y Rebecca, que se habían quedado a cenar, le prestaron toda su atención. Mamá siempre guardaba cosas importantes en un pequeño cuaderno que escondía bajo nuestro colchón. Decía que cuando escuchas cosas que no deberías, tienes que escribirlas para no olvidarlas. El corazón de David se aceleró. Destino, ¿sabes dónde está ese cuaderno ahora? Cuando vinieron a buscarla, logré agarrar algunas cosas antes de escapar del refugio. El cuaderno está en una mochila que escondí en un lugar seguro. Rebecca y David intercambiaron miradas significativas. Si Yasmine había documentado lo que había presenciado, esto podría ser la prueba definitiva que necesitaban. ¿Puedes llevarnos allí?, preguntó Rebecca con suavidad. Al día siguiente, Destino los guió por una serie de callejones y pasajes subterráneos hasta un antiguo túnel de metro abandonado. Allí, cuidadosamente escondida detrás de una rejilla suelta, había una pequeña mochila desgastada. Dentro, junto con algunas prendas de ropa y fotos familiares, encontraron un cuaderno de tapa dura lleno de notas meticulosas de Yasmine. Las páginas contenían fechas, nombres y resúmenes detallados de conversaciones que había escuchado mientras limpiaba. El 23 de octubre, Victoria se reunió con hombres con acentos rusos. Hablaban de mover dinero a cuentas offshore y mencionaban lavar 50 millones a través de empresas fantasma. El 15 de noviembre, Victoria discutía por teléfono con alguien llamado Martínez. Decía que si no cooperaba, ocurrían accidentes con quienes hablaban demasiado. El 2 de diciembre, Victoria mostró fotos de una cuenta bancaria en las Islas Caimán a un hombre con traje gris. Se rió, diciendo que David nunca sospecharía de ella porque confiaba en ella como en una hermana. David sentía la sangre hervir con cada página. Victoria no solo estaba intentando obligarlo a vender la empresa. Estaba usando Fintech Solutions como fachada para una operación internacional de lavado de dinero. Hay más, dijo Rebecca, señalando la última entrada fechada el día que Yasmine desapareció. 15 de enero,
Victoria descubrió que he estado escuchando sus conversaciones. Hoy me ofreció chocolates. Dijo que eran especiales, importados. Tenían un sabor extraño, algo amargo. Me siento mareada. Si algo me pasa, Destino se quedará con la vecina de al lado. Por favor, que alguien cuide a mi niña. El silencio que siguió fue roto por la pequeña voz de Destino. Ella sabía que algo malo iba a pasar, ¿verdad? David se arrodilló junto a la niña, sosteniendo sus pequeñas manos. Tu madre era muy inteligente, Destino, y muy valiente. Documentó todo para que algún día la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Victoria Ashford estaba cometiendo el error más arrogante de su carrera. Creyendo haber neutralizado cualquier amenaza con la desaparición de Yasmín, intensificó su presión sobre David, enviando mensajes cada vez más directos sobre su intención de tomar el control de la empresa. David, espero que hayas reconsiderado nuestra conversación sobre profesionalizar FinTech como gestión. Sería una lástima que ciertas irregularidades fiscales de la empresa salieran a la luz justo cuando estamos negociando con inversionistas internacionales. Lo que Victoria no sabía era que David había instalado discretamente software de monitoreo en todos los sistemas de la empresa. Cada correo que enviaba, cada llamada desde los teléfonos corporativos, cada acceso a los servidores estaba siendo registrado y enviado automáticamente a Rebecca. Thomas Michey había recopilado un impresionante expediente legal. Además de pruebas de lavado de dinero, ahora tenían documentación sobre intento de asesinato, secuestro de un menor, chantaje corporativo y conspiración criminal internacional. David, esto va más allá de Victoria, explicó Thomas durante una reunión vespertina. Las conexiones que encontramos sugieren una red criminal operando a través de varias empresas legítimas. Victoria es solo una pieza, pero importante. ¿Cuánto tiempo necesitas para asegurarte de que cuando actuemos, ella no tenga manera de escapar? 2 días más. Necesito coordinarme con el FBI y la Fiscalía Federal. Cuando lo hagamos, debe ser perfecto. Esa noche, David arropó a Destino y le leyó un cuento antes de dormir, como ya era tradición. Pero esta vez, ella lo sorprendió con una pregunta que lo dejó sin palabras. Señor David, cuando atrape a la mala que lastimó a mi mamá, ¿seguirá siendo mi papá temporal? La simple pregunta tenía un peso emocional que golpeó a David como un rayo. En solo una semana, esta extraordinaria niña había llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. Destino, si quieres, me encantaría ser tu papá para siempre, no solo temporalmente. La sonrisa que se extendió por el rostro de la pequeña era más brillante que todas las luces de Manhattan. Al día siguiente, Victoria cometió su último error. Frustrada por la aparente pasividad de David, convocó una reunión de emergencia de la Junta, planeando forzar una votación para destituirlo como presidente de la empresa. Necesito que todos estén presentes mañana a primera hora, escribió en un correo a todos los miembros de la Junta. Tenemos asuntos urgentes sobre el liderazgo de la empresa que ya no pueden posponerse. David leyó el correo con una sonrisa que Rebecca más tarde describiría como absolutamente depredadora. Victoria acababa de cavar su propia tumba al convocar exactamente la reunión que él necesitaba para exponerla públicamente frente a todos los testigos relevantes. Rebecca, llama a Thomas. Es hora de poner nuestro plan en acción. Y Destino, mañana irás a la escuela como siempre. Cuando regreses, todo esto habrá terminado y finalmente podremos buscar a tu madre, porque estoy seguro de que Yasmín Washington sigue viva en algún lugar. Victoria era demasiado calculadora para cometer un asesinato cuando el confinamiento forzado en una clínica psiquiátrica era una solución más limpia y controlable. Mientras Victoria dormía plácidamente en su penthouse, creyendo que al día siguiente finalmente tomaría el control total de FinTech Solutions, David permaneció despierto, finalizando los últimos detalles de una venganza que sería ejecutada con la precisión quirúrgica de un bisturí y la fuerza devastadora de un tsunami. Durante 15 años, Victoria había subestimado a David, viéndolo como un joven brillante pero ingenuo que dependía de su guía.
Ahora estaba a punto de descubrir que había creado un monstruo no de crueldad, sino de justicia implacable, y que el precio por aterrorizar a una niña inocente se pagaría con intereses compuestos en forma de humillación pública y destrucción total. La sala de juntas de Fintech Solutions nunca había presenciado algo tan devastador. Victoria Ashford entró con confianza por la mañana, llevando un maletín lleno de documentos falsificados que usaría para incriminar a David por irregularidades fiscales. Su plan era simple: forzar una votación de no confianza y tomar el control de la empresa. Caballeros del Consejo, comenzó con su habitual voz autoritaria. He convocado esta reunión para discutir la incompetencia en el liderazgo que está poniendo en riesgo nuestra empresa. David permaneció calmado en su silla, observando cómo Victoria se delataba cada vez más. A su lado, Thomas Mitchell esperaba el momento adecuado para actuar. Tengo pruebas de que David ha tomado decisiones cuestionables que podrían comprometer a nuestros inversores internacionales, continuó Victoria, abriendo su maletín. Creo que es hora de un cambio en el liderazgo. Entonces David se levantó lentamente. Victoria, qué interesante que menciones a los inversores internacionales, especialmente considerando tus reuniones secretas con organizaciones criminales rusas. El rostro de Victoria se tornó pálido al instante. ¿De qué estás hablando? David hizo un gesto hacia Thomas, quien activó un proyector. La primera página del cuaderno de Yasmine Washington apareció en la pantalla, con una caligrafía clara que documentaba conversaciones sobre lavado de dinero. Esta es la letra de Yasmine Washington, la empleada contratada que eliminaste porque escuchó demasiado, dijo David con frialdad, haciendo que Victoria retrocediera. Eso es ridículo. Yo nunca. 23 de octubre, leyó David en voz alta. Victoria se reunió con hombres con acentos rusos. Hablaron de mover 50 millones a través de empresas fantasma. Los demás miembros del consejo intercambiaron miradas de shock. Victoria trató de recomponerse, pero su voz temblaba. Cualquiera puede falsificar notas, dijo Thomas Mitchell con una sonrisa depredadora. Por eso trajimos las grabaciones. El audio llenó la sala. La inconfundible voz de Victoria discutía transferencias bancarias ilegales, amenazaba a testigos y planeaba usar Fintech Solutions como fachada para operaciones criminales internacionales. Imposible. ¿Cómo conseguiste esto? Rebecca Chun, nuestra directora de seguridad, instaló sistemas de monitoreo en toda la empresa hace una semana, explicó David con calma. Cada llamada, cada correo, cada acceso a los servidores ha sido registrado. Victoria miró desesperada alrededor de la mesa, pero solo encontró rostros horrorizados de los asesores. No entienden. Construí esta empresa junto con David. Ustedes construyeron un esquema criminal usando mi empresa. David la corrigió. Y cuando Yasmine Washington se enteró, la envenenaste y la internaste en una clínica psiquiátrica bajo una identidad falsa. La puerta se abrió y dos agentes federales entraron en la sala. Victoria Ashford está bajo arresto por conspiración, lavado de dinero, intento de asesinato y secuestro de menor. Victoria trató de huir, pero tropezó con su propia arrogancia y cayó sobre la mesa de conferencias. David, por favor, podemos resolver esto. Te enseñé todo. Me enseñaste a reconocer personas como tú, respondió David, viendo cómo le colocaban las esposas. Y me enseñaste que a veces la justicia necesita un poco de ayuda. Mientras Victoria era arrastrada por los pasillos gritando sobre su inocencia, David se volvió hacia sus asesores en silencio. Caballeros, me disculpo por permitir que un criminal se infiltrara en nuestra empresa, pero les aseguro que a partir de hoy, Fintech Solutions será un modelo de transparencia corporativa. Rebecca Chin entró en la sala con más documentos. David, encontramos las cuentas offshore de Victoria. 2.300 millones de dólares en transacciones ilegales durante los últimos 5 años. El silencio en la sala era ensordecedor. Victoria Ashford, la respetada matriarca de los negocios en Manhattan, acababa de ser expuesta como una de las mayores criminales financieras de la década. ¿Y Yasmine Washington?, preguntó David.
Tenemos la ubicación de la clínica. La operación de rescate está programada para esta tarde. David sonrió por primera vez en días. Destiny tendría a su madre de regreso. Victoria perdería todo, su fortuna, su reputación, su libertad. Y había aprendido que subestimar a un padre desesperado por justicia era el error más caro que cualquier criminal podía cometer. Mientras Victoria era llevada para enfrentar décadas en prisión, quedaba una última pregunta. ¿Podría Jasmine Washington recuperarse plenamente de años de sedación forzada? ¿Y qué tipo de reencuentro esperaría a madre e hija después de tanto sufrimiento? 3 meses después, David observaba a Destiny y Jasmine jugando en el jardín de su apartamento. Jasmine se había recuperado por completo de la sedación forzada y madre e hija ahora vivían como su familia oficial. El papeleo de adopción estaba finalizado. «Papá David», llamó Destiny, corriendo hacia él. «Mamá dijo que puedo elegir la decoración de mi nuevo cuarto». 2 palabras que llenaban el vacío que un año de separación de Michael había creado. De hecho, Michael volvería el próximo mes para conocer a su nueva hermana. Mariana había aceptado visitas regulares después de ver cómo había cambiado David. Fintech Solutions prosperaba bajo un liderazgo ético. Sin que Victoria saboteara decisiones, la empresa había duplicado su valor en 3 meses, atrayendo a inversores globales impresionados por la transparencia radical que David había implementado. Victoria Ashford, en cambio, enfrentaba 25 años de prisión federal. Sus bienes fueron confiscados, su reputación destruida, y sus antiguos aliados la abandonaron por completo. La mujer que una vez controló Wall Street ahora languidecía en una celda, rota financiera y socialmente. «Sabes», dijo Jasmine durante la cena, «cuando estaba en esa clínica, me mantuve viva pensando en Destiny. Nunca imaginé que encontraría no solo a mi hija, sino a toda una familia». David sonrió, observando a las 2 personas que habían transformado su vida. Victoria había intentado destruirlo mediante chantaje, pero terminó dándole el mayor regalo posible, una familia. La verdadera venganza no era destruir a Victoria. Era construir algo que ella nunca podría comprender, amor genuino, una familia real y éxito basado en valores sólidos. A veces la vida pone a las personas correctas en nuestro camino justo cuando más lo necesitamos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más relatos que prueban que la mejor respuesta a la crueldad es construir algo hermoso y duradero.